Muy buenas noches, la paz del Señor, Dios le bendiga. Qué bueno que una vez más podamos escuchar la palabra del Señor y estoy muy seguro que va a ser de gran bendición para su vida. Póngase cómodo ahí con la familia, dele un poco de volumen a su computadora, a su teléfono, del dispositivo que usted lo escuche o por la televisión, ahí por YouTube en el canal. Pueda usted escuchar esta palabra de bendición en esta noche. Vamos a compartir en el libro de Números, en el capítulo 13, ahí está la lectura, en el capítulo 13 desde el verso 25, vamos a leer hasta el capítulo 14, el verso 1. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, y el Eteo y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Hasta aquí la palabra del Señor. Quiero compartirle este mensaje con el título: cuida lo que miras y lo que oyes. Con este título quiero desarrollar esta palabra que hemos leído acá en Números: cuida lo que miras y lo que oyes. Todos los hombres, escuche, somos el resultado de lo que vemos, de lo que escuchamos. Desde el día que hemos nacido estamos escuchando las primeras voces de nuestra madre, de nuestro padre, si hemos tenido hermanos mayores. Hemos entrado al kinder, en la escuela, en la universidad, en el colegio. Hemos estado siempre escuchando. Entonces nosotros, todo hombre es el resultado de lo que siempre ha visto, de lo que siempre ha escuchado. Hoy en día las redes sociales, el internet, está a toda mecha. Somos el resultado de todo nuestro entorno, de todo lo que el mundo nos informa, nosotros asimilamos, y de eso es lo que nosotros tenemos un concepto y una conducta en este mundo. Y es ahí que es muy importante, escuche, pero muy importante saber filtrar y escoger qué es lo que yo debo escuchar, qué es lo que yo debo mirar, porque eso es lo que hay en este mundo. Y yo debo tener o desarrollar la capacidad y ser sabio y ser prudente en saber qué es lo que me conviene escuchar, qué es lo que me conviene mirar. Porque en este mundo, sabe que hay millones, infinidad de voces que nos están llegando a los oídos, que nos están transmitiendo imágenes, acontecimientos que suceden en este mundo, y es ahí que estamos siendo acechados. Pero sabe que tenemos la libertad de escoger aquello, tenemos la libertad de poder filtrar toda información que llega a nuestras vidas.
Es por eso que pongo el título en este mensaje, cuida lo que miras y lo que oyes. Porque, ¿sabe qué? Depende de la información que usted permita a su vida, de lo que usted mira, de lo que usted oye, eso va a determinar su comportamiento. Eso va a determinar su actitud ante este mundo, eso va a influir en su persona y eso va a formar un carácter, va a formar una personalidad en su vida. Qué importante realmente es saber qué vemos y qué escuchamos. ¿Sabe qué? Yo quiero decirle lo siguiente. Usted y yo vamos a terminar creyendo, escuche, y hablando de aquello que permitimos en nuestra vida, de aquello que vemos y de aquello que escuchamos. ¿Sabe que esto influye mucho en nuestra manera de hablar? Porque de lo que permitimos, de lo que le damos acceso a nosotros, es de lo que vamos a terminar hablando. Porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. De aquella información que usted y yo metemos por medio del oído, por medio de los ojos, por medio de una lectura, por medio de una noticia, de las redes sociales, del internet, de la televisión, prensa escrita, por donde usted quiera. Por medio de eso nosotros albergamos acá nuestros corazones y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso va a influir muchísimo en cómo nosotros hablamos. Vamos a ver, por favor, una vez más, lo que la palabra del Señor aquí hemos leído en Números capítulo 13. Lamentablemente, escuche, lamentablemente hay personas que son muy rápidas en prestar el oído a cosas que realmente no edifican, a cosas que realmente no son nada, pero nada importante, nada relevante. Es más, personas que están buscando a propósito escuchar noticias que lo abruman, que lo atormentan, que lo están ahí acongojando. Aquí la palabra del Señor que hemos leído está hablando de una situación donde Dios manda a Moisés a que recorran la tierra que Dios le había prometido a Israel que la iban a poseer. Veamos por favor en el capítulo 13, en el verso 1, dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, escuche, yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos eran príncipes de los hijos de Israel. Era una orden de parte de Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel para ir a reconocer la tierra. El pueblo de Dios se organiza por medio de Moisés, manda a 12 personas y luego van y regresan, dice, y volvieron en el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y traen un informe a Moisés, al líder que estaba llevando adelante este pueblo de Israel, que había sido sacado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto y que Dios le había prometido introducirlo a la tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel, tierra de bendición. Entonces esa era una promesa de parte de Dios, era una palabra de parte de Dios que Dios le había dado a Moisés y a todo Israel, y le da la orden de que vayan y le tiren una chequeada, miren, estén ahí observando cómo era la tierra y que traigan un informe. Pero lamentablemente, cuando ya llegan los 12 espías, estos príncipes llegan, pero lamentablemente 10 de ellos traen un informe negativo, trae una noticia terrible. Y escuche lo que dice acá en el verso 27, leamos el 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo. Y empiezan a hablar estos príncipes, empiezan a hablar estas personas de aquel recorrido que habían ido a hacer a Canaán, y traen esta noticia y le dice: ciertamente la tierra
así como lo había dicho Dios, no es que Moisés lo había dicho, que fluía leche y miel ciertamente, y traen frutos, traen testimonio de cómo era verdaderamente de fértil y tremenda esa tierra para producir todo tipo de frutas, de legumbres, de verduras, y traen un fruto que era impactante, dice, la calidad y el tamaño de esa cosecha, de esos frutos de la tierra. El verso 28 dice así: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Están hablando estos que habían ido a la misión a espiar la tierra de Canaán. Mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces vienen a decirle, ¿sabe qué? Creo que es muy difícil. Entonces empiezan a hablar negativamente. La verdad que la tierra es buena, la verdad que fluye leche y miel, evidentemente. Estos son los frutos, pero ¿saben qué? Esos hombres de allá son muy, muy terribles, son muy grandes, son ciudades fortificadas. Es imposible, no creo que podamos entrar. Entonces se levanta alguien llamado Caleb. Acá en el verso 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esas fueron las palabras de Caleb, que estaba junto a Josué, su compañero, que los había mandado Moisés junto a otros 10 príncipes más a reconocer la tierra. Caleb era un tipo, era una persona que no estaba dispuesto a escuchar una mala noticia, no estaba dispuesto a desanimarse ni a mirar lo negativo, sino que él estaba realmente con algo especial en su corazón. Pero este pueblo irrumpe, estos 10 testigos siguen hablando y dice así en el verso 31: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ella. Y escuche lo que provoca una noticia de este calibre. Escuche lo que provoca, lo que causa estas palabras cuando una persona no tiene una palabra de Dios en su corazón. Escuche el versículo 1 del capítulo 14, dice así: entonces toda la congregación, todo el pueblo de Israel gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Esto es terrible, querido hermano. Caleb tenía una palabra en su corazón. Caleb viene y les dice a todos: no, cállense esa buena noticia. Y esa es la actitud que debe tener todo hombre y toda mujer de Dios, que tiene una palabra de parte de Dios en su corazón. No estar prestando el oído al diablo, no estar prestando el oído a personas que están saturándose de las malas noticias de este mundo, porque este mundo hostil, este mundo lleno de maldad, de corrupción, está solamente para transmitir información, y esa información negativa que vinieron justamente estos hombres a transmitir a todo el pueblo es lo que hizo desfallecer el corazón del pueblo, es lo que los llevó a tirarle un grito de desesperación, un llanto de dolor y de impotencia, porque se enteraron de que allá habían hombres gigantes, habían hombres fuertes, y ellos se veían a su parecer como langostas. Y ¿saben qué? Les quiero decir algo muy importante. Evidentemente, cuando estamos y nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos podemos ver así. Pero el día que nos paremos delante de Jesucristo, el día que nos paremos delante de la obra del Cordero, delante de las promesas benditas de Dios, es el momento donde nuestro espíritu se fortalece, nuestra fe se ensancha y nos levantamos en el nombre de Jesucristo. Y no hay diablo que nos pueda parar, no hay circunstancia ni gigante que no podamos vencer. Por eso es que Caleb se levanta y le dice: cállense, no hablen de esa manera, callen con esas malas noticias, porque nosotros podremos mucho más que ellos, porque Dios está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la actitud de una persona que filtra la información y que agarra las cosas buenas como las palabras de vida
a las cuales debemos atesorarlas en nuestros corazones, que son las palabras de Dios. Qué terrible realmente es prestarle el oído al diablo, porque después le prestamos la lengua. Le prestamos el oído a las malas noticias y estamos ahí. Permítame leerle otra historia. En Samuel, escuche por favor. Vamos a hablar, usted conoce la historia de David y Goliat. El pueblo de los filisteos se levantó contra Israel para atacarlo. Israel se prepara para la batalla y en un monte estaban los filisteos y en el otro monte estaba Israel. En uno los filisteos y al otro lado Israel. Estaban frente a frente para la batalla, en orden de batalla. Y cuando ya estaban en orden de batalla, sale un gigante en medio de ellos. Escuche, lo voy a leer por favor. Permítame leerle en el verso 4. Dice así. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos, escuche, y un palmo. Esto en metros, en nosotros, estos 6 palmos, estos 6 codos y un palmo, es 292 centímetros, o sea, 2 metros 92,5 medía este hombre. Un hombre de estatura de 2 metros 92. Era un gigante, era un hombre bien grande. Casi por 7 centímetros y medio no medía 3 metros este bárbaro. Y dice así la palabra del Señor. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota como 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Verso 8, escuche. Y se paró este hombre delante del pueblo de Israel y dio voces a los escuadrones de Israel. Escuche, se paró con semejante tamaño, con semejante postura, con semejante físico, con semejante armamento que este hombre tenía. Va y se para delante de los escuadrones de Israel y empieza a hablar y empieza a decir ciertas cosas. Dice así, y se paró y dio voces de los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escuche, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Verso 11, escuche. Y oyéndolo Saúl, escuche, el rey Saúl, el rey de Israel, oyéndolo Saúl y todo Israel, escuche, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Este es el resultado de ver lo que no tenemos que ver y de escuchar lo que no tenemos que escuchar. Y no es que vamos a hacer oídos sordos y cerrar los ojos para no ver la realidad. No estoy hablando de eso. No estoy diciendo de que usted tenga que desconectarse de este mundo y apagar la televisión y no ver más noticias. Lo que estoy tratando de decirle es de que podemos ver esas noticias, pero de la óptica divina, de la perspectiva de Dios, para que a través de la perspectiva de la palabra de Dios podamos desempeñarnos, podamos afrontar y podamos brincarle a esta situación que estamos viviendo, por más dura que parezca, por más grande que parezca ese problema. Cuando usted y yo tenemos algo importante en el corazón de parte de Dios, no hay nada que nos pueda amedrentar. Pero esta gente empezó a ver el tamaño de ese gigante, empezó a escuchar las palabras desafiantes de este hombre que vino y los insultó, vino, los intimidó y vino, los hizo temblar, y ahí los arrinconó a todos los israelitas. Así escuchó el pueblo de Israel junto a su rey Saúl.
Pero hay una diferencia, escuche lo que David hace. Hay una diferencia porque aquí la palabra del Señor enseña de que los hermanos de David estaban con Saúl, los hermanos mayores. Y un día su padre le dice a David: vas a ir y vas a llevar alimento a tus hermanos y te vas a fijar cómo están, ve si están buenos. Y David era un hombre que cuidaba las ovejas de su padre. Era un hombre muy valiente. Era un hombre que pasaba en una intimidad y relación con Dios Todopoderoso. Entonces David va y deja las ovejas de su padre a la guarda de un hombre y se va a la guerra, a la batalla, para ver cómo estaban sus hermanos, porque su padre lo había mandado y le llevó un alimento. Y al llegar allá sucede lo siguiente. Escuche lo que dice la palabra del Señor. El verso 21 dice así la palabra del Señor: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. El verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Salió este gigante, salió este grandote y dice que habló las mismas palabras desafiantes: que venga alguien a pelear contra mí, si me venciere, nosotros le vamos a servir, y si yo lo venciere, ustedes van a ser nuestros sirvientes. Y dice que David escuchó esas palabras, y es ahí cuando empieza algo distinto de lo que el pueblo de Dios estaba experimentando. Saúl y el pueblo había escuchado estas palabras desafiantes de este gigante, pero también David la había escuchado. Y hay una diferencia entre escuchar las noticias perversas de este mundo, de escuchar las mentiras del diablo, pero de una óptica del mundo, conforme este mundo ve las cosas. Y hay otra diferencia en cuanto tú ves las cosas que están pasando en este mundo, pero de la óptica de Dios, con una palabra cimentada en tu corazón, con una palabra que activa la fe, que aunque venga lo que venga, tú sabes que lo que tienes en tu corazón es mayor que eso. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios va a prevalecer siempre contra toda circunstancia, contra toda adversidad, contra el diablo y las tinieblas, contra todo problema. Mientras tú te aferres y agarres esa palabra, tendrás la victoria siempre en tu vida. David se conducía de esta manera, y aunque viene su hermano mayor y reprende a David, lo reprende y le dice: ¿qué haces aquí? Yo creo que lo que este hombre tenía era temor de que su hermano sea muerto en la batalla. Y lo calumnia, y David escucha y se aparta. Y David dice y se enoja, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar al escuadrón de Jehová de los ejércitos? Yo voy a pelear contra este hombre. Y estas palabras fueron dichas al rey Saúl, y el rey Saúl lo llama, lo hace traer a su presencia. Y escuche lo que dice la palabra del Señor. Escuchen el verso 30 por favor. Dice así: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras, el 31, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, escuche: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, escuche estas palabras de Saúl: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, escuche, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso,
tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, escuche, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Esas fueron las palabras de David delante del rey Saúl, que estaba amedrentado, que estaba desmayado su corazón, al igual que todo el pueblo. Yo voy a ir a pelear, le dice. Y ¿sabe qué? Hay una palabra de parte de Saúl contra David que podría haberle afectado, podría haberlo intimidado, así como el filisteo lo intimidó a todo Israel, incluido él mismo, Saúl. Así este hombre, Saúl, pudo haber intimidado a David con sus palabras y le dice, tú no podrás ir contra él. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un muchacho. Ese hombre, ese filisteo, ese grandote de casi 3 metros, ese hombre que está armado hasta los dientes, es un guerrero desde su juventud y tú eres un muchacho, tú no vas a poder ir. Entonces David le saca una experiencia donde Dios ya lo había librado del oso y del león cuando venían a atacar a las ovejas que él guardaba. Y él dice, ¿sabes qué? Y una vez ya me libró Saúl, el Señor, mi Dios, del oso y del león. Y yo sé que una vez más me va a volver a librar. Yo no sé si alguna vez el Señor a usted lo libró de alguna situación, de alguna enfermedad. Ahí ya por morir, yo no sé si lo libró de una deuda, yo no sé si lo libró del divorcio, yo no sé si lo libró de alguna situación difícil, pero ¿sabe qué? Y si alguna vez Dios lo libró, el Dios de los cielos sigue siendo el Dios de los cielos. Su brazo todavía no se ha cortado, su brazo todavía sigue firme para seguir librándolo de cuantas batallas usted la enfrente, de cuantos gigantes se presenten contra ti. Alguien, estoy diciendo esta palabra, mientras Dios siga en su trono, la mano de Dios estará a favor de su vida. Mientras usted agarre la palabra de las promesas de Dios, agarre la verdad en su corazón y la atesore y la abrace, y aunque venga lo que venga, fuese león o fuese oso, fuese deuda, fuese enfermedad, fuese lo que sea, el Dios de los cielos va a pelear contra usted, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, querido hermano? Así que deje de prestarle el oído al diablo y al mundo, porque eso lo va a menguar. David tenía una palabra, y aunque su hermano mayor acometió contra él con palabras fuertes, Saúl vino y le dijo que no podrás. El diablo siempre te va a decir no podrás, no es difícil, no lo intentes de nuevo, vas a fracasar siempre, tu matrimonio ya no funciona, ya pasó el tiempo, ya no, por favor ya no insista. Y seguramente tú vas a decir, sí, creo que tienes razón, creo que ya no puedo, creo que ya soy un fracasado. ¿Sabes qué? Te tengo una buena noticia, de parte del Señor. Tú tienes que permanecer en la palabra. Esta es la receta para que tú y yo podamos conquistar nuestros gigantes, conquistar y poseer la tierra prometida que Dios nos ha llamado a poseerla. Dejemos un rato a este mundo, apaguemos la televisión, abramos la palabra de Dios, alimenta tu espíritu con ella, activa la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es eso lo que te va a mantener, querido hermano y querido amigo que me está escuchando. Deje de amedrentarse con las noticias de este mundo, deje de hundirse. El apóstol Pedro, cuando Jesús vino al encuentro de los discípulos, estaba caminando sobre las aguas Jesús, porque Dios tiene el control y el dominio de todas las circunstancias, y toda la naturaleza se sujeta a su orden. Y lo ve Pedro, y los discípulos se asustan y le preguntan, Jesús, ¿eres tú? Y Jesús le responde, sí, no tengan miedo, soy yo. Y va Jesús caminando hacia la barca, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice, ven. Escuche lo que dice la palabra en Mateo capítulo 14. Escuche. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29 del capítulo 14 de Mateo dice así, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro descendió de la barca donde estaba y empezó a caminar sobre las aguas para ir donde estaba Jesús. El verso 30. Pero al ver el fuerte viento, escuche,
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy el mundo se está hundiendo en la incredulidad. Hoy en día los cristianos se están hundiendo en el temor por estar escuchando, por estar viendo las circunstancias adversas. El día que empecemos a mirar las circunstancias difíciles, y están difíciles, pero el día que la empecemos a ver con los ojos naturales, de la óptica de este mundo, como el mundo lo está viendo, el mundo está hablando, es que hay crisis, es que está difícil la situación, es que está terrible, no se va a poder. El diablo te va a decir: no podrás, no podrás, tú eres un muchacho, no podrás y no podrás. El diablo te va a decir: nunca vas a salir de esa deuda, nunca vas a sanar, nunca tu matrimonio se va a restaurar. Mientras tú estés escuchando la voz del diablo, mientras tú estés mirando al mundo de la óptica de este mundo, pero el día que tú agarres la palabra de Dios y te pongas los lentes de la palabra, te pongas esta palabra como unos lentes, vas a poder ver de la óptica divina, vas a poder ver con esperanza, con fe, con valentía, y vas a poder afrontar y conquistar la tierra que Dios ha preparado para tu vida, reventando a esos gigantes delante de tu presencia. El mundo se hunde igual que Pedro, porque este hombre miró los vientos, dice, y tuvo miedo y empezó a hundirse. Empezó a mirar las circunstancias, quitó la mirada del maestro, quitó la mirada de Jesucristo. No eran las aguas quien sostenía a Pedro, hermano. Si tú puedes caminar sobre las aguas, yo te voy a aplaudir. Lo que lo sostenía a Pedro era la palabra de Dios. El Señor le dijo: ven, 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 ven hacia mí. Y Pedro empezó a caminar. En otra ocasión, Pedro, con mucha experiencia, había estado pescando toda la noche. Y él tenía mucha lógica, mucha vivencia en la pesca. Y se aparece Jesús. Y el Señor le dice: boga mar adentro y echad las redes. Y Pedro quería dar una explicación. Es que mira la hora, es que ya salió el sol. Y cuando el sol sale, los peces se entran. Y el Señor le dice: echad las redes. Es ahí donde Pedro entiende algo muy importante y le dice: mas en tu palabra echaré las redes. Echó las redes y fue así donde hubo una pesca milagrosa y poderosa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es lo que nos sostiene. La palabra de Dios es lo que permanece. La palabra de Dios es lo que prevalece contra las circunstancias adversas, contra aquella experiencia que ya hemos perdido. Pero el día que te agarres de la palabra, es el día que empieza un tiempo de victoria, querido hermano. ¿Qué hacer entonces, pastor? Hermano Isaac, ¿qué hago? Me siento así, estoy amedrentado, estoy asustado como Saúl y el pueblo de Israel. Estoy ahí como todos los que fueron a espiar la tierra prometida. El pueblo está a gritos hoy en día. La iglesia está llorando desesperada, está angustiada, sin fe, sin esperanza. Ha perdido la palabra de Dios. La receta es perseverar en la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios. El Señor nos aconseja en Romanos capítulo 12, el verso 2, que no nos conformemos a este mundo, como piensa este mundo, que no nos conformemos a vivir de la manera que este mundo está viendo las cosas y viviendo las cosas. Lleno de temor, de incertidumbre, lleno de angustia, de incredulidad, lleno de miedo. El Señor nos dice que nos renovemos en nuestro entendimiento, que seamos transformados, y no hay ninguna otra manera de ser transformados sino únicamente por la palabra de Dios. Escuche lo que dice San Juan capítulo 8, verso 31 y 32, vamos a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuche. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Y el verso 32 dice, y conoceréis la verdad, o sea, su palabra. Su palabra es la verdad. Mis palabras son espíritu y son verdad, dice el Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libre de qué? Libre de esas palabras que te dicen no podrás. El diablo siempre te va a decir nunca serás un profesional, nunca serás un buen cristiano, jamás saldrás de esa situación. Mentiras que el mundo te está bombardeando. Mentiras que la televisión, el internet, las redes sociales, estás ahí bombardeándote, acusándote, compartiendo malas noticias entre hermanos, entre cristianos, así como vinieron estos espías, hicieron desfallecer el pueblo del Señor. La diferencia que hubo entre Caleb y estos 10 espías fue que Caleb conquistó la tierra que Dios le había dicho y le había prometido que le iba a dar. Yo quiero que nos vayamos ahora, por favor, al libro de Josué. Josué 14, verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Le está hablando Caleb a Josué. Caleb y Josué fueron aquellos de los 12 que fueron a reconocer la tierra prometida. Y fueron los únicos 2 que trajeron en informe una buena noticia y con una palabra en su corazón de parte de Dios, y que estaban dispuestos a ir a conquistar la tierra. Escuche, verso 7. Yo era de edad de 40 años, escuche esto, aleluya. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea, a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias, escuche. Yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Escuche esto, porque de la abundancia habla la boca. De lo que usted mete en su corazón va a hablar su boca. Caleb estaba lleno de la palabra de Dios, estaba lleno de la unción del Espíritu Santo, y su boca habló de conquistar la tierra. Vayamos, porque nosotros podremos conquistarla, le dijo a todo el pueblo de Israel. Y mis hermanos, los que habían subido, o sea, los otros 10 espías conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero, escuche, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Si Dios había enviado que reconozcamos la tierra porque Él nos las iba a dar, dijo Caleb, yo la cumplí. Yo perseveré en esa palabra. Yo permanecí en ella. Yo seguí en esa palabra. Y a pesar de que fue cuando tenía 40 años, escuche, sigamos leyendo, por favor. Entonces Moisés, el verso 9, juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie, le estaba diciendo a Caleb, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste, escucha esto, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, escucha, está hablando Caleb, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Está escuchando? De 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, los gigantes, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad, por cuanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy. Y escuche, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Esa fue la diferencia que marcó entre Caleb, Josué, estos 2 que fueron a reconocer con los otros 10 hombres la tierra prometida.
Caleb agarró la palabra. ¿Sabe que el diablo te va a decir? Ya ha pasado mucho tiempo, lo has intentado muchas veces, ya son muchos años que venís en eso, no lo vas a lograr. ¿Sabe qué? Le voy a dar una buena noticia. Haga lo que Caleb hizo. Agárrese de la promesa de Dios, agárrese de la palabra de Dios. Y aunque el diablo venga a susurrarle, aunque el diablo venga a decirle como Saúl le dijo a David, no podrás, porque ese es un hombre grande de guerra, es experto. ¿Sabe qué? Dios le dice que esa tierra es para usted, que Dios lo va a sacar de esa deuda, que Dios va a restaurar su matrimonio, que Dios va a sanar de esa enfermedad, que Dios va a levantar su vida en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Agárrese de esa promesa. 45 años pasaron cuando Caleb recibió la tierra que Dios le había prometido por la boca de Moisés, querido hermano. Yo no sé si ya pasaron 45 años esperando lo que usted está buscando, pero no desista, permanece y conoceréis la verdad, permanezca en la verdad y la verdad lo hará libre de esa mentira que le dirá no podrás. La verdad lo va a hacer libre de esa imposibilidad que usted mismo se está calificando, porque Dios va a pelear sus batallas, querido amigo que me está escuchando. Amén. Perseveremos en la palabra para conquistar nuestras luchas. Perseveremos en la palabra, perseveremos en la doctrina del Señor. Lo único que nos va a librar de la mentira es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, las promesas de Dios. No suelte esas promesas, persevere en ellas, luche en ellas y va a conquistar esa tierra, esa bendición que Dios tiene para usted y para toda su familia. Así como fue con Caleb, toda su generación heredó la tierra que un día Dios le había dicho que la iba a heredar. Quiero terminar diciéndole que perseverar así como Caleb en la palabra, perseverar en sus promesas, no significa escuchar una sola vez el mensaje y ya está listo. No significa leer una vez la palabra y ya está. No, perseverar y permanecer en la palabra para ser libre de la mentira del diablo y de este mundo significa poner en práctica la palabra del Señor. Escuche, por ejemplo, si usted ha sido atrapado con odio, con amargura, con resentimientos por una ofensa de una persona que le haya hecho, y usted no puede perdonar, usted está esclavo de la ira, del enojo, de la amargura, y usted va a una iglesia o abre la Biblia y lee la palabra, y el Señor le enseña y le dice que usted debe perdonar para que sea libre, porque si usted no perdona, tampoco su Padre Celestial lo puede perdonar. Entonces usted agarra la palabra y esa palabra le da luz y le da libertad. Pero no termina ahí. ¿Sabe cuándo termina? Cuando usted está yendo por la calle y usted se encuentra face to face con esa persona que lo ofendió, y ahí se le revuelve el estómago y se le hace un nudo y su carne empieza a gritarle que lo odie, que ni lo mire, que sea indiferente. Es ahí donde usted debe aplicar y debe hacer lo que la palabra dice que haga. Es ahí donde usted debe permanecer en esa palabra. Es ahí donde usted tiene que guardar esa palabra, agarrar esa palabra que usted ha perdonado, y cuando vea a esa persona, usted la salude, usted la bendiga, usted la perdone de todo su corazón. Es ahí donde está la victoria. Es ahí donde conquista esa batalla. Es ahí donde derrumba ese gigante de la falta del perdón. Es ahí donde Dios se agrada de su vida y empieza a abrirle puertas de bendición, empieza a llevarlo a tierra que fluye leche y miel a usted y a toda su familia. Prepárese para la bendición, querido hermano, porque Dios va a pelear nuestras batallas. Amén. Quiero orar por esta palabra en esta noche y le aconsejo una cosa. Por este tiempo, deje un poco las noticias. Solo hay malas noticias. Voy a perseverar en este mensaje. Abra las noticias del cielo. Abra las noticias del reino, que es la palabra, y alimente su espíritu y su alma
Fortalézcase en fe y camine por fe y no por vista. No camine por lo que mira, no camine por lo que oye de este mundo, no camine por lo que dice el uno y el otro. Si usted es un cristiano, si usted es un pastor, deje de llamar a sus ovejas para hablarle de la crisis, háblele de la palabra de Dios. Y si usted es un cristiano, deje de hablar a su pastor de la crisis, háblele de una promesa de Dios. Bendiga esa vida. Dejemos de amedrentarnos entre cristianos para que el pueblo esté desfalleciendo, así como desfalleció Israel por las palabras de estos 10 espías, que al punto que lo llevó a la desesperación a Israel. Usted no puede caer y hundirse en la desesperación. Deje de ver los vientos, deje de ver las circunstancias. Están ahí, no la podemos negar. Esa es la realidad, pero jamás la realidad va a estar por encima de la verdad. La verdad de Dios, que es la palabra, si permanecemos en ella, tarde o temprano va a prevalecer y va a aplastar esa realidad y va a llevarlo a tierra de bendición a usted y a toda su familia. Vamos a orar, querido hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por esta bendita palabra, Señor. En esta noche, mi Dios, dígale conmigo, reconocemos, Señor, que hemos permitido la basura en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros oídos, escuchando, Señor, las noticias de este mundo, Padre bendito, y hemos dejado la verdad que es tu palabra, las promesas, las bendiciones, Señor. Hemos quitado los ojos de ti, que eres el autor y el consumador de nuestra fe. Perdónanos, Señor. Hoy nos despojamos de este mundo, nos despojamos de todo aquello que nos asedia, Señor amado de la gloria. Nos despojamos de todo pecado, de todo este mundo, Señor, que está acechando a las personas a punto de hacer desfallecer sus corazones. Y te pedimos, Señor, que tu palabra inunde nuestros corazones. Ayúdanos a permanecer en ella, a perseverar en ella hasta alcanzar la bendición que tú has preparado para nuestras vidas. Y aunque el mundo se descalabre, Señor, podamos permanecer así como Caleb hasta conquistar, Señor. Tú tienes los tiempos, tú tienes las sazones, bendito Creador. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a permanecer en ella, a seguir en ella, Señor, y nunca desmayar con tu diestra poderosa. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén, querido hermano. Dios te bendiga, la paz del Señor. Si Dios lo permite, estaremos compartiendo la palabra en otro momento. Bendiciones. Chao, chao.